Buen día a todos. Vamos a continuar con el avance. Ya. Y bueno, entonces estamos empezando a ver ya la parte del disco. Sí. Y bueno, voy a recurrir a Google. Ahí ustedes pueden encontrar más información, ¿no? Y pueden ver más detalles. Y por ejemplo, este gráfico, ya. Vamos a ver si, ¿no? Entonces, te especifica mejor, ¿no? Las números de cabeza, a qué se refiere con cabezas, a qué se refiere con cilindros. Pista es todo lo que va, o sea, es como, es esta línea de amarillo, ¿no? ¿Sí? Y, y bueno, hay como líneas transversales y el espacio que deja sería la pista y el espacio entre este marcadito aquí sería el sector, ¿no? Los cilindros sería todo lo que da la vuelta. La pista sería los caminos que van desde el extremo hasta el centro y el espacio formado entre la pista y el cilindro sería el sector, ¿no? Y el número de platos serían las cabezas, ¿no? Entonces esto sería más o menos la estructura del disco. Especialmente a los discos que conocemos de escritorio, ¿no? Estos los discos de escritorio. ¿Ya? Obviamente un pendrive, por ejemplo, si tú lo desarmas, es circuito. En el caso de los discos SDD, bueno, en lo personal no he desarmado ninguno, me refiero a los discos externos, por ejemplo, ¿no? Pero de alguna forma tiene también una estructura parecida, me refiero en el sentido de que, si no estoy mal, tiene un disco, ¿no? Internamente, ¿no? Estamos hablando de los discos externos. A ver, denme un segundito, porque tengo aquí uno que ya se me arruinó. No lo he desarmado por completo, pero quiero ver si se puede abrir. No sé si alguno de ustedes ha desarmado los discos externos. Placa y tiene sí una parte, tiene un disco como tal, si no está disponible el que tengo aquí, ¿no? Entonces esta teoría relacionada a geometría de discos está más orientada a los discos de PC, ¿no? Viendo un poco la máquina, vamos a venir aquí. Eh, la máquina, hasta la versión OpenSUSE 12, te da información muy similar a la información del gráfico que hemos visto hace un momento, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces te da la información de las cabezas. Bueno, esto sí es un número raro, 255. Los números de sectores y cilindros, ¿no? Bueno, perdón, número de cilindros y el total de sectores. ¿Sí? Entonces, en el caso, digamos, de una versión anterior, ¿no? Porque las actuales, como vimos en la última clase, ya no te da esta información, pero en el caso de la versión SUSE 12, su FDISC, su comando FDISC sí te da la opción de información de cuántos cilindros tiene el disco y el total de sectores, ¿no? Sumo que es esto de aquí, ¿no? Las pistas.
sectores y los cilindros. Entonces, para este equipo, sería la cantidad de discos, ¿no? Sí, entonces son las pistas. A ver, tengo aquí creo otro disco. A ver, disco menos L. Es de 21 gigas. Y el total de cilindros y el total de sectores, ¿no? Bueno, la información que me está devolviendo sobre el comando fdisk. Ya que los de discos, ah, no, tenemos que entender lo siguiente. Dispositivos en Linux como tal están en la carpeta deb. Ahí existen un conjunto de archivos. ¿Sí? Es lo que vimos la última clase también. Mira, están marcados como tipo B de bloque. Y noten esto. Es para poder identificar o hacer referencia con el nombre, con el prefijo SD. Y para indicar el número de disco se utiliza las letras A para el primer disco, B segundo, C y así sucesivamente. Entonces la referencia completa a un disco sería esta, ¿no? LS menos L de SDA, el primer disco, ¿no? Este sería el segundo disco y este sería el tercer disco. En este caso, en esta máquina tengo 4 discos. ¿Sí? Cuando conecto el drive también el drive. Ahora, este de aquí, estos números de aquí, son las particiones, ¿ya? Entonces, con el comando fdisk lo que haces es, le das la opción menos L y le das el disco SDB, por ejemplo. Y después puedes ver con la opción de número de cabezas, número de pistas, cilindros y el total de sectores que tiene el disco, ¿no? Y te va a avisar las particiones que tenga. En este caso tiene una sola partición. Por ejemplo, si veo del disco SD en mi caso, en mi máquina, tengo eh, esta información de cilindros, sectores y tengo 2 particiones. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, entonces, opción 15 de su C, esto ya se muestra de forma diferente, ¿no? Ya no te da toda esa información. ¿No? Entonces todavía hasta aquí, hasta esta versión, tenías este dato que obtenía el comando fdisk del disco. Bien. Bueno, seguiremos entonces. Entonces hablamos de que uno de los métodos actuales para poder manejar información en el disco es hacer una secuencia lineal de bloques y se sigue manejando de esa manera ya hasta el día de hoy. Mm, bueno, entonces ahora empezaremos a hablar de la asignación. La asignación puede ser contigua y lo que se va a hacer es almacenar en un conjunto contiguo de bloques, ¿no? Entonces es muy similar a lo que hicimos en el gráfico. Todo podemos tener algo como esto. Y si tengo información, bueno, inicialmente vamos a limpiar todo esto. Entonces, los datos se van a ir almacenando, ah, ¿no? De forma contigua. Esta es la idea inicial, ¿no? Entonces llega un nuevo archivo, digamos un archivo A,
tengo un archivo B. Voy a ocupar todo esto. ¿Sí? Entonces se va a ir almacenando en cada bloque. Tiene una similitud con la parte de memoria, ¿no? Archivo A, digamos, supongamos que cada bloque de estos, ya, digamos que es un bloque, digamos que es un K. Entonces, esto, digamos, este archivo es de 2.5 K. Este, digamos, es de 4K, ¿no? Entonces va a ir ocupando según el tamaño, ¿no? Entonces, si mi archivo necesita 4 bloques, va a usar eso, pues. Eh, este lo voy a... Y al igual que en la memoria, también vamos a tener el problema de particionamiento, ¿no? Como en el caso, por ejemplo, este de 2.5 sería algo así, ¿no? Va a ocupar todo el bloque entero, pero de este otro bloque va a ocupar la mitad, ¿no? Y voy a dejar este medio bloque sin utilizar, ¿no? Entonces, la misma idea que en memoria. Y lo propio también esto, ¿no? Vamos a borrar todo. Me refiero a que o sea, una parte del disco ya, ya está reservado para el sistema operativo, ¿no? ¿Sí? Está reservado. Entonces, a partir del primer espacio libre es donde se va a ir asignando, ¿no? Y sería esto, sí. Entonces, tiene un espacio que está siendo ocupado. Que hasta son las versiones anteriores de Windows, visualmente podría ser también como la memoria, como una cinta y dividido en bloques, cada uno con un tamaño en específico, y según el tamaño de los archivos van a ir ocupando los bloques, ¿no? Entonces, los datos en cada bloque. ¿Ya? Voy a borrar esto. Entonces, las bastante simple, ¿no? Porque como lo hicimos de forma gráfica, tengo el tamaño del archivo, digamos 2.5K, mi tamaño de bloques es de 1K, entonces es más fácil saber cuántos bloques va a ocupar, ¿no? En este caso va a ocupar 3 bloques, ya por el tamaño. Puedo tener alguna forma de manejar en algún lugar el tamaño, ¿sí? Y de esa manera puedo saber el número de bloques, ¿no? Bueno, os me refiero que internamente ya puedo ver qué datos puedo almacenar de cada archivo, ¿sí? Y bueno, teniendo el tamaño, teniendo la ubicación, puedo determinar cuánto está ocupando, ¿no? En el caso, digamos, de la lectura, si son archivos enteros, ¿no? Va a tener un mejor rendimiento, ¿no? Porque los, ¿cómo se dice?
los bloques están contiguos, entonces voy a poderlos leer de forma contigua, ¿no? Entonces va a ser mucho más fácil. El gráfico de aquí, ¿ah? Es el disco, ¿no? Como estoy viendo el disco y estoy enumerando todos los bloques de datos, ¿no? Pero tengan en cuenta que en un disco tiene esta forma circular, ¿sí? Entonces se puede dar el caso de que no necesariamente los bloques están, se podría dar el caso de que no estén contiguos, ¿no? ¿Sí? Me refiero que, o sea, bueno, lo hemos graficado de esta manera porque en realidad el disco es de esta forma, ¿no? Entonces, cuando empiece a crearse el sistema de archivos, empezar a crear bloques, ¿no? Y los bloques van a empezar a ir de esta manera, ¿no? Como si fueran espirales, ¿no? Y claro que aquí en este caso ya tiene marcado, ¿no? El cilindro y dentro de cada uno de estos va a entrar los bloques, ¿ya? Entonces, simplemente esto es una de ayudarnos a poder entender cómo se está manejando, ¿no? Ya, pero nos quedamos con que si tomamos en cuenta que son bloques contiguos, entonces el rendimiento es mejor porque eh, eh, tengo la información del bloque siguiente, no va a necesitar incluso un movimiento de disco que sea muy grande, ¿no? Porque al final está en forma contigua. Desventajas. Eh, bueno, y aquí es lo que mencionaba la última clase, ¿no? El archivo va a variar de tamaño, va a crecer y entonces va a empezar a almacenarse en bloques ya no contiguos, ¿no? ¿Sí? Entonces me refiero a que, eso vamos a colocar aquí, ¿no? Entonces este archivo ha empezado ocupando este espacio. Y resulta ser que el archivo A, tiempo, vamos a poner aquí puntos suspensivos, el archivo A ahora ha hecho cambios, se modificado, y agregado contenido y ahora ocupa 5 digamos 5, pongámosle que ocupa 7.5, ¿sí? ¿No? ¿No? Inicialmente estaba ocupando estos bloques, ¿ya? Entonces, y de aquí, 4 bloques. 4. Ya, es una pregunta interesante. Revisarlo después. Un momentito que tengo que ver esto. Entonces, como idea inicial, almacenar de forma contigua es más fácil, ¿no? Pero en el caso de, ya, a ver, lo que quiero decir es, ¿no? Primero les dije que hay lo que hicimos con memoria, ¿no? Los procesos tienen un tamaño y se les asigna un espacio de memoria, ¿ya? Entonces la diferencia es que los procesos eh, entran y terminan, ¿no? En cambio los archivos tiene esa diferencia, ¿no? Los archivos inician con un tamaño que los puedo almacenar y es bien aconsejable que se almacenen en bloques contiguos de datos, pero los archivos a través del tiempo van a ir cambiando, ¿sí? Entonces, no necesariamente al mismo momento, sino a veces es que, digamos, he creado el archivo y un mes después lo abro y empiezo a agregar contenido, ¿no? Entonces, que mientras la primera vez ha ocupado esta cantidad de bloque de datos, a otro contenido
ocupado otra cantidad de datos y cuando he vuelto a abrir el archivo, he tenido que colocar en otros bloques de datos el resto del contenido. ¿Sí? Entonces queda a 7 puntos. Los archivos no van a ser entonces entran y salen, ¿no? A excepción de los bloques que todo el tiempo están. En el caso de los archivos se crean con un tamaño inicial, pero el tiempo fluyen o crecen. Algunos se permanecen estáticos, otros eh, van a ir creciendo. Que a lo largo del tiempo va a irse grabando en distintos bloques, ¿no? Puede que después, más adelante, yo tenga algo así, ¿no? No, sí, sí. Pues, después, en este bloque, por archivo, estos otros bloques de datos se ha usado por otro archivo, ¿sí? Y lo propio, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y en algún momento otra vez voy a incrementar mi archivo y va a ocupar este bloque de datos, ¿sí? Entonces, a través del tiempo va a ir quedando en bloques dispersos, ¿ya? Y eso va a ocasionar de alguna forma una baja en el performance, ¿no? Ya que tal vez en algún momento estos estaban, si nos redirigíamos aquí, ¿no? Estaban ahí y solamente era hacer un pequeño movimiento del disco para leer el bloque contiguo y en algún momento puede que el bloque contiguo de datos esté en este sector. Entonces teniendo que moverse, o sea, el disco, ¿no? Entonces me refiero, pongamos que un bloque de datos está aquí y el otro bloque de datos está aquí. Entonces eso implica que tiene que girar, ¿no? Eso. Respondiendo a la pregunta, el modelo de discos está orientado para los discos antiguos que son de escritorio, ya que estos tienen esta estructura de platos, tiene la parte física, ¿no? De tener un brazo mecánico. Entonces ese modelo de discos está orientado a eso. Sin embargo, si tú le pones un disco sólido, igual la herramienta como en el caso del PF Disco u otras herramientas, te los va, eh, bueno, si fuera digamos, una máquina que tiene esa información de cilindros, sectores, igual los va a tratar va a mostrarte tu vista ah, eh, esa misma estructura. Tal vez la diferencia está de que no tengo, digamos, es- vamos a ver aquí, física. Había un gráfico, me acuerdo que a ver, entraremos. Bueno, este se aproxima. Entonces, aquí, por ejemplo, en el caso de los discos,
tienen, ¿no? O sea, no solamente es un disco, sino son varios, ¿no? Son varios platos físicos, ¿ya? Sí tiene una estructura, una parte mecánica para la lectura. ¿Ya? Aquí tenemos otro gráfico. Sí, entonces, ese es, digamos, bueno, ahora veremos estructura sólida. Ah, bueno, como pueden ver, ya es diferente, ¿no? El SSD, ¿no? Entonces, respondiendo, sería un modelo aplicado para los discos HDD, ¿no? No tanto para está orientado para el tipo de discos HDD que todavía tiene la parte eh, física, mecánica, ¿no? Para eso. Responde tu pregunta. ¿Alguna otra consulta? Ya. Si no hay más consultas, continuaremos. Vamos a borrar esto. Ya. Entonces, estamos quedando que este modelo de discos está para los discos HDD, ¿no? Bien. Aquí todavía tengo, pero esto voy a borrarlo. Entonces, de hecho, en discos, ah, con el tiempo tiende a fragmentarse el disco, ¿no? Y actualmente se maneja la defragmentación, ¿no? No se utiliza tanto el término de compactación, más el término de defragmentar, ¿no? Todos los sistemas operativos tipo Windows desde tiempos antiguos ya han usado el concepto de defragmentar, que lo que básicamente va a ser lo mismo, ¿no? Agarrar todos los bloques de datos y moverlos, ¿no? Es decir, agarrar todo esto y lo va a mover aquí, ¿no? Muy similar a lo que hicimos en memoria y esto de aquí y esto va a quedar libre. Todo esto lo va a mover aquí y esto va a quedar libre, ¿no? Entonces, esa es la operación de defragmentación, ¿no? Entonces, sí, bueno, te sería interesante, podrías verlo gráficamente y podrías ver cómo te lo graficaba y veías cómo se movían ciertos bloques de datos a un sector, a un lado disco. Bien, ¿qué más? Ya, la otra forma de poder hacer la asignación es igual simultánea de memoria, que es manejar una lista enlazada, ¿sí? Entonces, para esto se va a utilizar a la lista enlazada para, ¿no? Es decir, voy a hacer una manera de recordar. Vamos a ir aquí, ¿no? Entonces voy a, entonces, sigo manejando el concepto de bloques. Lo único que voy a manejar es una lista enlazada de bloques, ¿no? Entonces aquí en el puntero va a apuntar al siguiente bloque
al siguiente bloque, ¿no? Igual que esto, si esto es un archivo, por ejemplo, el archivo A, digamos, ocupa el bloque X, un tamaño, un bloque, y el puntero va a apuntar al siguiente bloque, ¿no? Y al siguiente bloque en el que se encuentra, ¿no? El siguiente bloque y así. Entonces, de ese modo, es una forma también muy interesante de poder almacenar, ¿no? De forma, si como estructura de datos, yo puedo leer el archivo de forma completa, ¿no? ¿Sí? Cada vez que el archivo sufra cambios y se agregue, digamos, más datos, un nuevo bloque de datos, ¿qué es lo que va a pasar? Le va a agregar aquí un nodo, ¿no? Y, y al final, cuando se tenga que leer el nodo, aunque estos pertenezca a bloques diferentes de datos, va a empezar a leer el archivo, el primer bloque de datos, el siguiente y así sucesivamente, ¿no? Según sea la lista enlazada, ¿no? Puede que este bloque inicialmente sean bloques contiguos, pero que este otro bloque esté en otra área del disco y esté o en otra área. Pero como estoy manejando una lista enlazada, tengo como estructura de datos un campo puntero que me indica el siguiente bloque, ¿no? Y así cada vez que tenga que leer un archivo, voy a poder empezar desde su primer nodo y recorrer la lista hasta encontrar el último bloque de datos que contiene el archivo. Está claro, ¿no? ¿Se entiende? Bien, ¿qué más? Ajá, ya, entonces se va a evitar lo de la fragmentación externa porque de alguna forma puedo tener también la misma idea, ¿no? De manejar una lista de bloques ocupados y bloques libres, ¿no? O sea, puedo manejar el mismo criterio que se manejó en memoria o que se puede manejar en memoria, tener una lista de ocupados y una lista de libres, una lista enlazada, ¿no? Así puedo siempre aprovechar y asignar a todos los bloques disponibles, ¿no? No como el caso de asignación contigua, eh, que es lo mismo no, me refiero, si quiero abrir para guardar un nuevo, voy a ir siempre a- al primer espacio libre, ¿no? Que es la que va a venir aquí, después va a asignar aquí y así sucesivamente. Sí, pues bueno, bueno, si lo vemos como una cinta, el primer espacio libre a la derecha, ¿no? Si lo vemos así de frente y como una cinta, ¿no? Sería así. Mm. Y obviamente ya sabemos, ¿no? Que cuando empiezan a borrarse archivos va a dejar huecos que no se los va a poder utilizar porque han dejado bloques que no necesariamente pueden ser suficientes, ¿no? Entonces, normalmente lo que uno va a hacer es, bueno, por concepto de asignación contigua, es ir al último bloque de datos y al espacio libre que tenga, ¿no? Dejando, no me refiero, por ejemplo, si esto se borrara, este archivo se borra del disco, estos bloques de datos van a quedar libres, ¿no? Cuando un nuevo archivo venga, no voy a venir aquí a colocar, sino voy a venir aquí y voy a asignar, ¿sí? Entonces, lo voy a asignar al lado del disco que tenga bloques contiguos de datos. Como para está claro, ¿no? Entonces, se da ese mismo fenómeno. Y bueno, lo de la lista enlazada va a evitar este problema de lo que tiene la asignación contigua y directamente va a almacenar en la lista de bloques libres, bloques ocupados y de esa manera puedo aprovechar mejor los espacios, ¿no? Y al tener la estructura enlazada, me va a permitir hacer una lectura completa del, del archivo, ¿no? Me faciliten la lectura. ¿Qué más?
El acceso va a ser simple, pero no va a ser tan eficiente con la asignación contigua, porque bueno, no necesariamente están en bloques contiguos de datos. Bueno, de hecho, como estás utilizando punteros, entonces estás usando espacio, ¿no? Para almacenar la información del bloque, aunque es un espacio insignificante, tal vez me refiero porque no necesita ser un tamaño muy grande, ¿no? Solamente es el dato del siguiente sector nada más. Pero aún así te puede afectar, ¿no? Sí, ya que estamos hablando de disco y el disco es siempre más lento, es mucho más lento. Entonces, todas las operaciones que se hagan en disco siempre son más lentas. ¿Ya? Algo que se podría hacer es agrupar varios bloques físicos en un solo bloque lógico, ¿sí? Es decir, tener un bloque que agrupe un montón de bloques, o sea, ¿no? Ese bloque, pero eso no va a ser un bloque físico, sino un bloque lógico, ¿no? Y hacer clusters. Y bueno, eso sería, ¿ya? Eh, bien, ¿alguna consulta hasta aquí? Doctor Ya, School, ¿puedes repetir lo de la fragmentación con lo de las listas enlazadas? Eso sería ventaja, que no hay externa. Más claro, bien no no, había. no habría fragmentación externa porque estaríamos manejando listas enlazadas y las listas enlazadas tienen datos de los nodos que están, nodos libres y nodos ocupados, ¿no? Entonces, ya me da la opción de poder enlazar con un bloque de datos que no necesariamente es contigo y puedo aprovechar todos los nodos que estén libres. O sea, no hay fragmentación externa desde el punto No, de no, viendo mi lista, ¿no? O sea, todo está claro, todo está bien. No, no contigo. habría fragmentación externa, ¿no? Que me refiero, por ejemplo, o sea, físicamente puedo que tenga estos, ¿no? Tres bloques, pero ¿no? En mi lista de bloques disponibles, ¿no? Entonces, cada vez que necesite un bloque libre para dar datos, entonces voy a recurrir y en algún momento se van a reutilizar, ¿no? No como el caso de Contigo, que siempre va a ir, aunque tenga aquí espacios libres, va a tener que ir al, bueno, al último bloque de datos y el siguiente que esté libre, ¿no? Entonces, lo voy a almacenar aquí, por ejemplo, ¿no? A eso me refiero. Ah, está bien, ingeniero, gracias. Bien, bueno, eh, terminar, ¿ya? ¿Qué nos falta ver para terminar? ¿Ya? Vamos a ver la parte ya de la creación del sistema de archivos y también un poco de la parte teórica de la estructura de archivos, ¿ya? ¿Sí? Pues para eso lo que vamos a hacer, y con esto vamos a terminar la clase de hoy, es agregar un disco nuevo a la máquina virtual. Ya vamos a ver el particionamiento también. Y terminamos en el montaje del sistema de archivos, vamos a hacer la creación y el montaje del sistema de archivos. Es lo que vamos a hacer la siguiente clase, que bueno, en este caso esperemos que no tenga ningún inconveniente y podamos hacerlo en laboratorio el día martes. Para eso lo que necesitan hacer es venirse a Settings, ¿ya? Y aquí le dices agregar, aquí le dices disco, crear nuevo disco virtual, le das el tamaño, podemos mantener los 20 gigas o tal vez otro tamaño.
Ya, aquí tienes la opción de dividir o almacenar en un solo disco, en un solo archivo, ¿no? Por defecto selecciona la opción múltiple. Bueno, tiene una ventaja esto de múltiple, ¿no? En el sentido de que te permite transportar la máquina virtual en diferentes medios, ¿no? ¿Ya? Aunque también ya como que me refiero, por ejemplo, a esto lo va a dividir en archivos de 2 gigas, que es el tamaño mínimo que soporta un pendrive. ¿Sí? Entonces, en un pendrive, si digamos mi máquina virtual ocupa unos 6 gigas, sí lo voy a poder transportar en un pendrive, ¿no? Porque los está dividiendo en archivos que tienen un máximo de 2 gigas, ¿no? En cambio, si me voy a por la opción de single, según vaya creciendo el disco virtual, va a crear un solo archivo, ¿no? Y eso hace que sí o sí solamente transportes la información en disco externo que tenga sistema de información, sistema de archivos NTFS, que es el que soporta más allá de 2 gigas. Entonces, eso hace la diferencia aquí, ¿no? Entonces, por lo general, mi sugerencia es usar múltiples archivos para un disco virtual, ¿no? Incluso al momento de instalar también la máquina virtual, si no estoy mal, lo pone también virtual, múltiples files, ¿no? Eso te permite poder transportar y mover tu máquina virtual a distintos sistemas de archivos, ¿no? Que podría no soportar un tamaño máximo que tenga un disco. Después aquí es el nombre. Lo único que aquí tendrías que hacer es cambiar el nombre, digamos, borrando, lo voy a poner, y la extensión. Y terminas, ¿no? Te lo va a agregar aquí el disco, ¿ya? Y listo. Eso es lo que vamos a empezar a hacer. Ahora, lo único que les recomiendo es lo siguiente. Tal vez traten de usar otro tamaño, ¿ya? Eh, para no confundir con el disco principal. El disco principal es de 20 gigas. Entonces, tal vez mi sugerencia es que usen otro tamaño, porque a veces lo que ha pasado es por experiencia, les digo, como por defecto es 20 gigas, entonces todos estaban en 20 gigas y al momento de hacer algún cambio al disco, ah, se han equivocado y han hecho cambios aquí, que es el disco que tiene el sistema operativo y obviamente la máquina se ha arruinado, ¿no? Entonces, es solamente esa sugerencia, ¿no? Entonces, de ese modo, cuando veas incluso físicamente, ya, aquí me avisa, ¿no? Mi tamaño. Entonces, de ese modo ya puedo saber que, por ejemplo, si me creo disquitos de 10 gigas, ya sé que son mis discos de prueba y no es mi disco principal, ¿no? Bien, ah, vamos a quedar aquí. El disco va a ocupar un espacio físico, ¿ya? Y hay una opción que dice alocar todo o el por defecto que va a ir creciendo. Entonces tu disco va a ir creciendo según va creciendo los datos que vayas colocando al disco virtual.